Pues bienvenidos, bienvenidos a este segundo día de este cursito de Geometría Sagrada para tu vida, en el que tengo preparadas un montón de cosas, pero quiero agradecer, quiero empezar por agradecer muchísimo, muchísimo, muchísimo a los amigos que son los que hacen que esto vaya adelante. A Sara, que siempre está conmigo, que siempre me apoya, que siempre me ayuda con estas cosas súper técnicas, maravillosas. A Félix, que no sé si todavía ha entrado por ahí, pero está siendo infinitamente generoso conmigo, ¿no? Ayudándome a poner todo esto en marcha, que es importante. A todos los amigos, a todos mis maestros, que ayer me preguntaron en el chat, ¿no? Quiénes eran mis maestros de geometría. Pues si tengo que hablar exclusivamente de geometría sagrada, como dije ayer, pues tengo que mencionar a Santiago Córdoba Rojas y a Jaime Buigas. Santiago le puso todo el espíritu a la semillita de la geometría sagrada que hoy os traigo aquí, pero era tanto espíritu que eso no podía germinar, ¿no? Era todo etéreo. Entonces, gracias a Jaime Buigas, pues todo eso se pudo enraizar en la tierra y pudo germinar para hoy estar delante de vosotros y para poder estar haciendo también todo lo que estoy haciendo, lanzando la formación que llevo preparando tantos años y bueno, ¿no? Ellos dos como principales, pero también tengo que decir que mis maestros de sonoterapia, Román, Rafa, Sakaya, mis maestros en otras disciplinas y sobre todo mis amigos, ¿no? Que son los maestros con los que estamos día a día y que nos enseñan estas cositas tan valiosas, como digo, pues agradecer. Hoy quiero agradecer también muchísimo a la vida porque me recuerda cada día que la vida es vulnerable, que la vida es... hay veces que se trunca, que la vida no es un camino de rosas, aunque siempre lleve rosas cerca, ¿no? Hoy especialmente he tenido un día en el que la vida me ha recordado que somos vulnerables, que hay que ser vulnerable, o que hay que saber responder ante las circunstancias, que hay que saber confiar. Y quería empezar con eso porque pues toda esa confianza y todo ese agradecimiento hacen también que pueda estar compartiendo esto. Así que agradecimiento infinito. Veo que está por ahí la que me trajo al mundo también, por supuesto, agradecimiento infinito a mi madre, a mi padre, a mis antepasados, que gracias a todos ellos pues hoy estoy aquí, ¿no? Y puedo ser lo que soy. Así que fijaros lo que traigo. Todo eso traigo hoy. Feliz de estar aquí, de compartir después de un día de una carrera infinita, pero justo a tiempo, ¿no? Así que vamos a ver. Vamos a ver cómo está la geometría sagrada en nosotros, ¿no? Cómo es que nosotros somos geometría sagrada. Ayer os conté que la geometría sagrada es el lenguaje de la vida. Y esto lo podemos ver porque son secuencias, los patrones geométricos y las secuencias numéricas que utilizamos en geometría sagrada, las proporciones, los números inconmensurables de los que os hablaba ayer, aparecen en toda la naturaleza, aparecen en todo lo que está vivo o inerte, o lo que la ciencia considera inerte, pero que en mi opinión pues también está vivo, ¿no? Todo el reino mineral, todo el reino vegetal, todas las galaxias, nuestro ADN, nuestras células, la constitución de nuestro cuerpo, ¿no? Y para explicar esto de una forma creo que bastante sencilla, tenemos a lo que es conocido como los ladrillos de la creación, que son los sólidos platónicos, que son los cuerpos regulares que todos los geómetras conocemos muy bien y que solamente son 5. Los sólidos platónicos son figuras tridimensionales, son poliedros que cumplen 2 reglas muy básicas, y es que todas sus caras son iguales y son polígonos regulares, es decir, triángulos, cuadrados o pentágonos totalmente regulares. Y que todas sus caras son iguales. Entonces, fijaros que solamente con estas 2 reglas
solamente existen 5 formas, ¿no? Que también se dice que es una de las grandes preguntas que siempre han tenido los geómetras, ¿no? El buscar el sexto sólido platónico. Pues estáis todos invitados a hacerlo, pero creo que no va a ser posible. Pero intentarlo es interesante siempre. En el intento ocurren cosas. ¿Sí? Entonces, figuras regulares, tenemos el triángulo equilátero, tenemos el cuadrado, tenemos el pentágono y todas esas, ayer hablábamos de la unidad, todas las figuras regulares nos acercan a la unidad. ¿Por qué? Porque todas tienen un centro muy claro y todas se pueden inscribir dentro de una circunferencia. Entonces todas tienen una forma que en cierta manera nos acerca a la unidad. Unos con un lenguaje y otros con otro, ¿no? No es lo mismo acercarse a la unidad a través del círculo, a través del triángulo, a través del cuadrado, a través del pentágono o a través del hexágono. Pero todas estas figuras, como digo, al ser regulares, tienen una equidistancia entre sus vértices y sus aristas con el centro. Y esta regularidad, este orden, esta posibilidad de estar inscritos dentro de la circunferencia es la que hace que nos evoquen en cierta manera a la unidad, ¿no? Si yo dibujo un rectángulo, pues su acercamiento a la unidad es menor que el de un cuadrado, por ese motivo. Entonces en geometría, como os dije ayer, que lo que queremos es, nuestro propósito es poder regresar a la unidad, ¿no? Investigar esto de las formas, de las proporciones, las distancias y todo lo que investigamos con el único propósito, los números, con el único propósito de regresar a la unidad, pues todas las formas que al ser regulares nos acerquen a la unidad van a ser más útiles para nuestro trabajo. De la misma manera que si hablamos de formas tridimensionales, pues los sólidos platónicos que son absolutamente regulares y tienen un centro muy claro y que se pueden inscribir de una forma perfecta dentro de una circunferencia, dentro de una esfera, perdón, que es la forma tridimensional de la circunferencia, pues nos van a permitir acercarnos mucho más a la unidad, ¿no? Tomando la circunferencia y la esfera como las formas por excelencia que se han elegido para representar a la unidad. Esto también es una práctica interesante, ¿no? La de cómo representarías la unidad. Hoy no os lo voy a contar, pero os lo dejo ahí, ¿no? A ver cómo dibujaríais la unidad, cómo haríais vosotros la unidad, esa gran mónada de la que hablábamos ayer. Vale, pues pasando a estas formas, hacemos todas por aquí. Hoy, para los que veáis la sesión después, pues creo que sí que es interesante ver la pantalla, ¿no? Porque voy a enseñar hoy un montón de cositas. Pues el sólido platónico más sencillo, entre comillas, y digo entre comillas, sencillo únicamente porque es el que tiene menor número de caras, es el tetraedro que tenemos aquí. Este, que tiene 4 lados tetra, que son triángulos equiláteros. El tetraedro en los sólidos platónicos es muy interesante hacer este ejercicio, es muy interesante visionarlos desde un vértice, que sería esa visión que tenéis ahí. Es muy interesante verles desde una arista, que es esa visión o esta, me da igual. Y es muy interesante ver la visión que tienen desde una cara, que en este caso sería esa. Fijaros que son 3 sombras diferentes de un mismo objeto. Y cuando digo sombras no lo digo por cualquier cosa. Estoy aludiendo directamente al mito de la caverna de Platón y el mundo de sombras en el que nos encontramos. Cada uno seguro que si habéis pensado en un tetraedro antes, pues lo habéis identificado de una manera. Pero esto de transiluminar, ¿no? Ver los sólidos de distintas maneras es muy interesante. De hecho, el tetraedro, si le veis ahí desde una arista, lo que tenemos es una cruz perfecta. Tiene esa información dentro, pero esa cruz ha cogido 3 dimensiones. O sea, si yo cojo 2 palillos y les pongo en forma de cruz y les alejo, es cuando va a salir el tetraedro. Todos estos juegos hacen que pasen cosas en nuestra pineal.
que ahora mismo si estáis mirando pues estará ya empezando a trabajar. Entonces el tetraedro para los platónicos, para los pitagóricos, es el sólido platónico que está relacionado con el elemento fuego. Su color normalmente es el rojo cuando estamos hablando del cuerpo físico. Este mío es verde porque es del juego que yo utilizo, uno de los juegos que utilizo para terapia, y es en el etérico es verde. Mira, tengo este que es súper bonito, es rojo. Estos les trae una amiga de Colombia que los hacen allí súper bien. Se llama Catalina, creo que está por ahí también. Y si alguien quiere su contacto para conseguirlos, pues están muy bien hechos. Están hechos en madera. Entonces, como os decía, el tetraedro está relacionado con el fuego. De hecho, si yo le pongo así, pues es muy fácil imaginar una llamita dentro, ¿no? Pero no está hablando del fuego de la materia, del fuego de una hoguera. Está hablando del fuego del espíritu. De la llama del espíritu que está dentro de nosotros. Esto forma parte de nuestra constitución, energética, el fuego del espíritu. En las mujeres el tetraedro es así, se coloca así. Fijaros que yo aquí me puedo meter, es como una barquita. Este sería el tetraedro femenino. Y el tetraedro masculino es así. Esto tiene una punta hacia adelante, una dirección. Clarísimamente se ve, ¿no?, la diferencia. Muy bien, tenemos el tetraedro, el fuego, 4 caras. Es interesante ver qué es lo que pasa. Bueno, es que se pueden ver muchas cosas, pero hoy solo vamos a ver unas pocas y creo que muchas. El siguiente sólido platónico, cuando seguimos aumentando el número de caras, es el cubo o hexaedro. Aquí tenemos un cubo, que también es muy diferente si yo le observo desde una arista. Fijaros que sería un rectángulo. Si yo lo observo desde un vértice, que se convierte en un hexágono, ahí lo tenéis. O si yo lo observo desde una cara, de tal manera que únicamente sería un cuadrado. 3 sombras correspondientes a la misma forma. El cubo está relacionado normalmente con el color verde. En este caso rojo, por lo mismo que os decía antes, porque este trabaja en el cuerpo etérico. Cuando estamos hablando del físico, lo tenemos en verde. Este es también de los de maderita que os decía. El cubo es el sólido platónico que está relacionado con la Tierra, pero no con la Tierra, con el planeta o con la Pachamama o este tipo de conceptos, sino con la Tierra como elemento. El elemento tierra, nuestros huesos, nuestro sustento, nuestro sistema inmunitario, nuestro asiento, ¿no? Si yo quiero construir un buen asiento, le pongo 4 patas. Con 3 me puedo sujetar, pero con 4 la estabilidad es lo que en arquitectura, si no me equivoco, se llama estructura hiperestable. Entonces, estamos hablando de esa característica de la materia. Bien, bonito. El cubo forma parte también de nuestro cuerpo energético, de la estructura de nuestro cuerpo. De hecho, nuestro cuerpo físico tiene esta estructura a nivel geométrico. Luego veremos cómo se relacionan un poquito dentro de nosotros. Si seguimos aumentando en complejidad, nos vamos a encontrar con un sólido platónico que tiene 8 caras y que por eso se llama octaedro. El octaedro es esta belleza que tenéis aquí y que también podemos observar, fijaros, desde un vértice, desde una cara, y tendríamos esto, también forma un hexágono, y desde una arista que tendríais esto. Fijaros que 3 visiones más diferentes. Y si yo, por ejemplo, ayer hablábamos de simbología, si yo en un símbolo pongo el rombo, estoy aludiendo a una de las sombras del octaedro. Si yo pongo un hexágono, estoy aludiendo a una de las sombras del cubo o del octaedro, según como le ponga.
Si yo pongo un triángulo con los 3 vértices, estoy aludiendo, ¿veis? Es todo eso que se utiliza en simbología, son sombras de distintos elementos, de distintos objetos. Para mí esta visión es maravillosa, es magistral. Y fijaros que yo los otros sólidos platónicos para explicaroslos, y esta visión ni te cuento. Esto es un AM, el AM famoso. Fijaros ahí lo que pasa. Los otros sólidos platónicos yo para sujetarlos me los ponía así en la mano, pero este si le pongo en la mano está tumbado. Su posición es esta. Es así como muy aéreo, ¿no? Y por eso se relaciona con el elemento aire. Pero tampoco entendido como el aire que sopla, sino como el aire, el aliento también del espíritu, ¿no? Por eso es la forma que todas las culturas, los gnósticos y todas las culturas relacionan esta forma con la forma, con la forma que tiene el alma. Nos estaríamos refiriendo a esa parte tan aérea nuestra, ¿no? Pero a la vez tan profunda dentro de nosotros que es el alma. De hecho, es lo más profundo que hay dentro de nosotros. Es una estructura que está relacionada con la luz, es la estructura energética que tiene nuestro corazón, el octaedro. Fijaros, el octaedro tiene 8 caras y tiene 6 vértices. El cubo, sin embargo, tiene 6 caras y 8 vértices. Ahí hay una relación interesante, ¿no? Son sólidos platónicos complementarios. Esto es interesante también para trabajar con ello. El octaedro, el aire. Su color en el cuerpo físico es amarillo, dorado. El dorado del corazón. Y en el cuerpo etérico es violeta, como este que tengo yo aquí. Fijaros, le tengo también en madera, como los otros que os estaba enseñando, que es que son muy bonitos, la verdad. Este se correspondería con el cuerpo físico. Les hay también los sólidos platónicos en cristales, en cuarzos, en amatistas. Entonces ahí cuando estamos trabajando con la forma y estamos trabajando también con minerales, se aunan las características de los dos. Entonces, trabajar con sólidos platónicos, por ejemplo, que estén hechos en cuarzo, en cualquier tipo de cuarzo, el cuarzo tiene mucho que ver con el tetraedro, tiene mucho que ver con el 6. Entonces va a estar trabajando eso también, ¿no? Si yo trabajo con una amatista, pues va a estar trabajando las características que tiene la amatista. Si yo trabajo con el sungit, por ejemplo, que a mí me gusta mucho trabajar porque es muy complementario, es algo que va a trabajar mucho la sombra, que va a limpiar mucho. O sea, ahí estamos aunando el trabajo que hacemos con la forma con el trabajo que tienen los cristales. Porque estos que yo os estoy enseñando son los que utilizo para terapia, que es algo que también enseñamos, ¿no? Cuando hacemos la formación, cómo trabajar con los sólidos para ayudar, ¿no? A las personas que necesitan esa ayuda que podemos dar con esta herramienta. Si seguimos aumentando el número de caras, nos encontramos con 12 caras. Nos encontramos con el dodecaedro, que tiene 12 caras, en este caso son pentágonos regulares. Y de la misma manera, fijaros qué diferente es la visión cuando yo lo veo desde un vértice, que sería el que encontramos en el famoso cubo de Metatrón. Cuando yo lo veo desde una arista, ¿qué es eso? Es como la cara, me ha recordado ahora una máscara así de la Guerra de las Galaxias o algo así, ¿no? Y cuando lo vemos desde una cara, que ahí se ven perfectamente, fijaros, los dos pentágonos rotados, ¿no? Que están en la estructura del ADN. A ver, que es que voy al revés. Ahí veis el pentágono rotado que forma un decaedro, de un decaedro, que es la estructura que tiene el ADN. Cuando se le sacan fotografías se ve una espiral así. Entonces, si estamos hablando del pentágono, estaremos hablando también de la memoria genética, estaremos hablando también de algo que tiene mucho que ver con nuestros antepasados, ¿vale? Es la figura que todas las culturas relacionan con el éter, con el quinto elemento.
Es el más parecido a una esfera. Es un gran disolvente. Es un gran disolvente de todo tipo de cuestiones físicas, mentales, emocionales. Se encarga de disolverlo todo tipo de traumas, de historias. Es bonito. Su color en el cuerpo físico es el violeta o el azul índigo, y su color en el cuerpo etérico es el amarillo o el dorado. Aquí le tenemos en índigo. Es muy diferente. Estos que utilizo yo están hechos, bueno, de una manera súper maravillosa. La verdad, trabajan muy bien. Si alguien lo desea, espero que los podáis probar algún día. Y si seguimos aumentando en el número de caras, ¿no? Nos encontramos con el icosaedro. Ico significa 20, este sólido platónico tiene 20 caras, que son 20 triángulos regulares. Y vamos a seguir con el mismo juego, este maravilloso juego de las sombras, en el que os puedo enseñar la visión cuando lo vemos desde un vértice, en el que apreciamos perfectamente la estrella de 5 puntas que aparece en el icosaedro y que también está en el pentágono del dodecaedro. Ahí estamos hablando de la proporción áurea, ahí estamos entrando en los dos sólidos platónicos superiores porque tienen clarísimamente esta proporción inscrita. También se forma ese pentágono rotado, que forma un polígono de 10 caras que tiene que ver con el ADN, y como sucede con el dodecaedro, tiene que ver también con todo lo que son nuestros antepasados, nuestro linaje. Fijaros la visión que tiene cuando lo veo desde una arista, que también es así como más espacial, ¿no? Y la visión que tiene cuando lo vemos desde una cara, que ahí se aprecia perfectamente la estrella de 6 puntas. Esta es la visión que nos aparece en la famosa estrella de Metatron también. Pero fijaros que no es más que una sombra en las dos dimensiones. Amo profundamente el trabajo de Metatron, agradezco su trabajo y su guía, pero tengo que decir que la estrella de Metatron es un acercamiento en 2 dimensiones que es tan maravilloso que nos acerca a una tercera e incluso a una cuarta, pero no es tercera dimensión ni cuarta dimensión. Entonces el icosaedro, su color en el cuerpo físico es el azul para mí sería más oscuro, índigo que pero bueno, está muy bien, este es celeste, y el color en el cuerpo etérico es el naranja. Y es el sólido platónico que todas las culturas relacionan con el agua, pero no como el agua que corre, o no solamente como el agua que corre por las gargantas y por el mar, no solo las aguas masculinas y femeninas, sino el agua como el elemento ancestral, el agua como el contenedor de información primigenio, porque el agua es aquella que contiene toda la información primigenia, y esa es la información que tenemos en el icosaedro. De hecho, tiene mucho que ver con la información a nivel akáshico. Y fijaros que ya que os he contado esto, de que tanto el dodecaedro como el icosaedro tienen que ver con nuestros antepasados, ¿no? En ellos está este pentágono rotado que refleja la estructura que tiene el ADN y también muchas galaxias, ¿no? Cuando yo combino estos dos elementos, que estoy disolviendo algo que sucede a nivel ancestral. Para todas aquellas personas que trabajáis o amáis o alguna vez habéis hecho constelaciones familiares, esta es la estructura geométrica, esto que yo os estoy mostrando ahora mismo, que tiene que ver con una constelación familiar. Precisamente por eso, porque estamos hablando de toda la información ancestral que hay en nuestro linaje y estamos disolviendo cualquier tipo de trauma o
eliminación del sistema, ¿no? De una persona. Y esto es primicia mundial, que lo sepáis, pero trabaja maravillosamente. Tiene muchas visiones interesantes, ¿no? No se ven muy bien cuando se combinan los dos. Vale, pues esos son los 5 sólidos platónicos y ahora es interesante ver, o a mí me gustaría que vierais un poquito, ¿no? En sí mismo ya es interesante verlos, observarlos, hacerlos, dibujarlos, ¿no? A nivel bidimensional están muy relacionados, lo que os decía, con la estrella de Metatrón y con este dibujo que es el fruto de la vida. Cuando hacemos la activación de la flor de la vida, vamos a trabajar con la semilla, con la flor y con el fruto de la vida. Y el fruto de la vida son estas 13 esferas que en sí mismas son maravillosas. Tenemos ahí los 3 ejes, por eso nos invita tanto a la tridimensionalidad, ¿no? Porque tenemos los 3 ejes. Es relativamente sencillo como aquí ver cómo se forma un cubo, la cara de arriba del cubo, ¿no? ¿Lo veis? ¿No? Ahí está el cubo. Por eso es el cubo de Metatrón. Y aquí dentro se forma otro cubo, chiquitito. Chiquitín. ¿Lo veis? La cara de arriba, las 3 aristas del cubo y cómo se cierra abajo. Y por eso esta estructura a nivel bidimensional lo que nos invita es al hipercubo, que sería esto ya un poco más a nivel tridimensional. ¿Y qué es aquello que se conoce hoy en día como tesseracto o hipercubo? Lo que ocurre es que en el hipercubo hay movimiento, ya hay 4ª dimensión. Entonces lo que ocurre con este cubo que está dentro es que continuamente está saliendo y entrando por cada lado, porque si os fijáis en cada una de estas caras, también tenemos un cubo, pero está deformado, ¿no? No sé si eso se ve claramente en la pantalla. Pero si yo cojo, fijaros, estos 4 palillos, la cara del cubo que hay ahí y las 4 lanas estas que yo he puesto, eso también forma un polígono de 6 caras. Lo que pasa es que ahí no está regular porque está en movimiento. Un hipercubo ya nos lleva a la 4ª dimensión porque tiene esta 3ª y tiene también el movimiento, de tal manera que lo que os digo, ese cubo que está dentro pequeñito está continuamente entrando y saliendo. Y ahí es donde se genera el hipercubo. Vale, pues os decía que a nivel bidimensional todo eso está en este patrón. Yo hoy estoy jugando un poco, ¿no? A enseñaros cosas y no sé si de forma consciente o inconsciente, pero ahí solo con la observación, ¿no? De una forma consciente estoy segura de que están pasando cosas beneficiosas para vuestro ser. Es más, ya os digo desde ahora mismo que podéis tener sueños maravillosos esta noche, que si tenéis sueños interesantes, pues que les hagáis un poquito de caso, que es fácil que hay mucha gente, ¿no? Cuando empezamos a trabajar con la geometría que me dice, guau, esta noche cuando me iba a la cama y empezaba a ver geometría por todos lados, es normal, ¿no? La información de la geometría sagrada, todos la tenemos en nuestro 6º chakra, en nuestra glándula pineal. Es una información que está impresa en nosotros, no es algo que nadie nos pueda dar o quitar. Es una información que nos pertenece. Y lo único que hacemos cuando trabajamos con estos patrones es recordar esa información, es traerla otra vez a nosotros. Entonces, cuando esa información se empieza a activar en nosotros y el ser recuerda, empieza a utilizar todo aquello que conoce. Entonces, se empiezan a activar los sueños o empiezas a tener, ¿no? Experiencias en las que ves o sientes o ocurren cosas con la geometría, ¿vale? Os lo digo para que sepáis que es normal e incluso es muy buen síntoma de salud, porque hoy en día tener la glándula pineal más o menos activa es un síntoma de que estamos muy bien, porque no sé si lo sabéis, y si no os lo digo ya, que la glándula pineal, que se dibuja aquí el tercer ojo, pero no está aquí. La glándula pineal está en el centro de la cabeza. De hecho, si hacemos una línea así, otra que va de adelante a atrás, otra que va de arriba a abajo, de adelante a atrás, así como el cuerno de un unicornio,
y otra que va desde arriba hasta abajo, donde se cruzan esos 4 ejes, es donde está nuestra glándula pineal, en el centro del cráneo. Entonces, normalmente es una glándula que cuando nacemos es bastante grande, pero que a lo largo de los años, y especialmente con el uso de azúcares, se va atrofiando, se va calcificando hasta que pierde su función. Entonces, trabajar con la geometría sagrada, una de las muchas cosas que nos aporta es que la glándula pineal se despierta. De hecho, cuando hacemos prácticas hay veces que puedes llegar a sentir como si te estuvieran haciendo cosquillitas ahí adentro, ¿no? Es curioso. Entonces es muy buen síntoma que empecemos a tener este tipo de experiencias o, por ejemplo, en nuestras meditaciones, si trabajáis con la meditación o en vuestros momentos de reflexión, ¿no? Y bueno, pues si tenéis algún tipo de esas experiencias, yo os invito a que exploréis qué mensaje estáis recibiendo, ¿no? ¿Qué os está pasando? Porque es algo que es, como os decía ayer, es algo que es exclusivamente para vosotros. Si a una persona le llega una información en sueños que tiene que ver con la geometría, esa geometría es para esa persona y para el momentum que está viviendo esa persona, ¿no? Para su aquí y ahora. Vale, entonces, para unir todo esto, ¿no? Me gustaría que tuvierais claro cómo están esos 5 sólidos platónicos en nosotros. Bueno, sí quería enseñaros también que además de los sólidos platónicos, luego tenemos lo que se llaman los sólidos arquimedianos, que es muy interesante trabajar con ellos, pero que ya son más complicados en el sentido de que combinan diferentes caras y se construyen por explosión de un sólido platónico o porque le cortamos. Y como ejemplo os voy a enseñar solamente este que es muy famoso ahora mismo. ¿Veis? Es un poquito más complicado, ¿verdad? Que es el cubo octaedro. El cubo octaedro se forma cuando yo implosiono un octaedro o cuando yo recorto un cubo. Si yo cojo el cubo y le recorto las esquinas de tal manera que en cada esquina me salga un triángulo equilátero, me va a dar el cubo octaedro. Y si yo cojo un octaedro y como si se explotara, como si se le separaran las caras, entre cada una de sus caras se forma un cuadrado. Y es por eso que se forma el cubo octaedro, que es la combinación de caras cuadradas y triangulares, que lo veis ahí. El cuboctaedro tiene mucho que ver con la glándula pineal, por eso también os lo estoy enseñando ahora. Y tiene mucho que ver es muy complicado de ver así en la pantalla, pero esta visión es bastante sencilla. Bueno, y aparte este es un experimento que he hecho hace poco y no es nada regular, ¿vale? Lo veis ahí. Pero os garantizo que aunque no sean regulares, por eso os invito a que hagáis estos trabajos, con palillos, con cartulinas, como sea, porque aunque no salga absolutamente regular, pasan cosas maravillosas, solo por el hecho de hacerlo, de intentar hacerlo, ¿no? De explorar eso. Pero fijaros qué visión tiene ahí desde ese vértice. Aquí ya tenemos visiones diferentes, ¿no? Ese es otro vértice, esa es una cara triangular. Además en este están todos los ejes internos también. Esa es la cara cuadrada, que tendría eso. Y arista tendríamos la de un triángulo. Bueno, esto ya es más complicado. Pero para que sepáis que también trabajamos con estructuras que tienen que ver... Bueno, ahí pasan muchas cosas, ¿no? Y claro, lo del mundo de las sombras es literal, porque si yo cojo esta forma y me pongo delante de una luz y empiezo a proyectar las sombras, es cuando empezamos a ver esto que estáis viendo ahora, pero directamente en luz y sombra. De hecho, en el mito de la caverna, cuando los hombres van saliendo de la caverna, se dice que no pueden mirar al sol, porque es tan intenso que no pueden mirarlo directamente y lo tienen que mirar a través del reflejo que hay en el agua. Y Platón decía que la geometría sagrada trabaja a ese nivel, que es un nivel bastante alto de consciencia. Ya estamos fuera de la caverna, ya hemos dejado el mundo de las sombras, aunque no podemos mirar directamente al espíritu, sino que tenemos que hacerlo a través del reflejo. Ese reflejo es la geometría sagrada. Así que a mí me parece un buen lugar. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cómo tenemos eso incorporado en nosotros? Os he dicho que nuestro cuerpo físico corresponde a un cubo. Esto es lo máximo a lo que podemos aspirar como seres humanos aquí en la Tierra. Así de sencillo.
porque no es un ser humano cualquiera, es un ser humano ordenado. No es la materia así tal cual, es la materia en su máximo grado de orden. Y el ser humano como materia, a lo más que puede aspirar es a estar ordenado. Cuando un ser está ordenado, está como un sólido regular, como una forma regular, puede encontrar su centro. Y cuando encontramos nuestro centro podemos girar. Y al girar podemos ascender nuestro nivel de consciencia. Yo siempre hablo de que la geometría sagrada es una herramienta para el despertar y el crecimiento de la consciencia. Y lo hago en el sentido más literal de la palabra que yo he encontrado. Para mí la consciencia es un nivel de información, cada nivel de consciencia corresponde a un nivel de información y lo que yo hago con esa información a la que accedo. Entonces, no es solamente la información que tengo, sino qué hago yo con esa información. Y cuando digo información también lo digo en el sentido más puro que yo conozco, que es información a nivel cuántico. Hoy en día sabemos que la materia es algo que no es real. Sabemos que incluso la energía es algo que tampoco es tan real como parece. Y parece ser, por todos los estudios que se están haciendo ahora, que lo que subyace a todo eso es información. La materia no es más que información en un nivel de condensación. La energía no es más que información en un nivel de condensación. Entonces, acceder a información nos permite... Cuando yo accedo a una determinada información y la gestiono de una forma adecuada para mí y para todos los seres, eso me permite entrar en un nivel de consciencia que me va a permitir acceder a otro tipo de información que yo pueda integrar y utilizar de una forma adecuada y beneficiosa para todos los seres. Y así podemos ir elevando nuestro nivel de consciencia. Y para hacer eso, para mí una de las herramientas más valiosas que he encontrado en mi vida es la geometría, porque lo que nos lleva es a un nivel vibratorio, y a un nivel vibratorio creo que bastante alto. Entonces, volviendo otra vez a la materia, a lo máximo que puede aspirar un ser humano es a estar ordenado. Y sabiendo esto, nos puede invadir un profundo sentimiento de paz. Por lo menos a mí me sucede, ¿no? No es necesario ser Dios, porque no somos Dios. No pasa nada. Vamos a ordenarnos como lo que somos. Y dentro de ese cubo se puede manifestar el espíritu. Cuando la materia está ordenada, se puede manifestar el espíritu. Y el espíritu hemos dicho que en los sólidos platónicos está representado por un tetraedro. Entonces, a ver si puedo hacerlo así. Sí, mira, sí puedo. No sé si lo veis un poco así. Ahora os lo voy a enseñar mejor, de otra manera. Pero bueno, si yo cogiera... Fijaros, la arista del... Ahí lo tengo. La arista del cubo, la diagonal de la cara del cubo corresponde con el lado del tetraedro. Entonces ahí, en ese cubo, encaja perfectamente un tetraedro. No sé si lo veis. Y ese tetraedro regular solo puede encajar en un cubo que esté ordenado. Pero lo interesante es que no solo cabe una manifestación del espíritu, es que caben dos. Esto es un cubo, ¿no? Vamos a ver, porque creo que está roto, ¿eh? Pero no sirve. A ver. Es que hago muchas cosas con esto yo. ¿Veis lo que es eso, no? Esto es muy famoso en el mundo de la geometría sagrada. Es lo que todo el mundo conoce como Merkaba, aunque tengo que decir que esto no es un Merkaba. Lo siento. Es una estrella tetraédrica. Y veis que ese tetraedro, aquí hay dos tetraedros. Uno que está hecho con cartulina y otro que está hecho con palillos, en este caso. Y que están lo que se llama embonados, es decir, están metidos uno dentro del otro. Es como si yo cojo dos tetraedros
Mira, estos dos, por ejemplo, uno viene así, uno femenino y uno masculino. Uno viene así, otro viene así y están contrarrotados y encajarían uno dentro del otro. Si tenemos esta visión tendríamos una estrella de 6 puntas. Entonces eso se metería hasta dentro y es lo que nos forma esta estructura que, como os digo, se conoce como el mercado, que es una estrella tetraédrica y que, como habéis visto, encaja perfectamente en un cubo, ¿no? Normalmente la estrella tetraédrica se ve así. Y de hecho ahí tenemos un tetraedro masculino, que es el que mira hacia abajo, y un tetraedro femenino, que es el que mira hacia arriba, está abierto hacia arriba. De hecho, los hombres tienen su estrella tetraédrica orientada así, porque este tetraedro, el tetraedro padre, el tetraedro de arriba, está apuntando hacia abajo. Y las mujeres lo tenemos justamente al revés, ¿no? Así. Y ya os he dicho antes que yo en el tetraedro femenino me puedo meter. Según cómo esta estrella tetraédrica se coloque durante nuestra gestación, vamos a ser hombres o mujeres. Porque esto tiene que ver con un estadio celular de 8 células, que es cuando hay un choque de calcio. Bueno, esa historia es fascinante, pero ahí queda. Entonces, según cómo se coloque esto, si se coloca así, estamos hablando de un hombre y esto corresponde con la estructura de un hombre energética y así estamos hablando con una mujer. Como os decía, yo ahí me puedo meter. Y esto, como os decía, como habéis visto, encaja perfectísimamente en la estructura de un cubo. Ahí lo tenéis. Entonces, en esa materia ordenada que es el ser humano y que es a lo máximo que puede aspirar, se pueden manifestar dentro dos versiones, versiones totalmente contrarias y complementarias del espíritu, y solamente si eso se hace de una forma absoluta, contraria, complementaria y en el mismo momento, dentro de eso se puede manifestar esto que ya os he dicho antes, lo que representa para todas las culturas. Esto que os estoy contando es una historia muy gorda. A ver, aquí vemos. Es que además quería hacer una práctica hoy y estoy viendo la hora y se me va la olla. Aquí tenemos la estrella tetraédrica. Tenemos en azul, en este caso, el que se conoce como tetraedro, padre, cielo, lo que viene de arriba, porque aquí la energía entra de arriba y se expande hacia abajo, se abre, ¿no? Lo veis que se abre hasta esa barriguita que tiene ahí. Pum, se abre el tetraedro, que sería un tetraedro puesto así. ¿Sí? Y tenemos lo que es el tetraedro tierra, el femenino, ¿no? Viniendo de abajo y que se abre hacia arriba. Una energía expansiva. Es nuestro yin, nuestro yang y nuestro yin. Nuestro masculino y nuestro femenino. Nuestro vengo y nuestro voy. Nuestro día y nuestra noche. Nuestro lo hago o no lo hago. Nuestro me pongo la falda verde o me pongo la azul. Nuestro hago el taller o no lo hago. Nuestro hago esa dualidad que somos y que es inherente también a nosotros, igual que es inherente a nosotros el que somos materia, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, que esto no es nada sencillo de que suceda, es cuando dentro se forma eso que veis ahí en amarillo, y como ya os he enseñado muchas caras de los sólidos, seguro que podéis reconocer. Eso que se forma ahí amarillito, mira, ahí se ve perfectamente. Que es nuestro querido octaedro, que es la forma que tiene el alma. A ver cómo está esto. Es que hacerlo así en imagen especular es un poco más lioso. Bueno, yo creo que lo veis, que estáis más listos que yo. Ahí estaría, ahí estaría. Entonces, fijaros que lo que nos quiere contar esto, ¿no? Esto nos cuenta la constitución energética que tenemos nosotros. Y es más, os podría decir que ese es nuestro cuerpo físico, que sería el cubo, cómo encaja nuestro cuerpo etérico, que es el dodecaedro, en el cuerpo físico, que literalmente cuando lo haces en geometría ves cómo el cuerpo etérico sobresale del cuerpo físico y cómo por encima de todo esto está nuestro cuerpo acásico, que no toca ni siquiera el cuerpo etérico. El cuerpo etérico está
suspendido en el centro de nuestro akasha, ¿no? De la información de nuestra alma. Y como dentro de nuestra alma, no os voy a volver más locos, se puede manifestar otra vez nuestro registro akáshico y entramos a otro nivel de conciencia. Todo eso lo podemos ver en los sólidos platónicos, ¿vale? Bueno, os lo enseño un poco. Fijaros, si este es el dodecaedro, el octaedro, no sé si veis que lo que hay dentro en hilos de colores es el icosaedro, es que se ve un poco mal, pero creo que sí lo veis. Todos los sólidos se relacionan unos con otros y cuando trabajamos con eso estamos viendo cómo se relacionan los elementos unos con otros, en qué proporción, en qué medida, cómo se relacionan, ¿no? Y esto, claro, es que quería contaros muchas cosas de esto. Bueno, si no os lo puedo contar mañana, no pasa nada. Porque esto que os decía que se conoce como el Merkaba, no es el Merkaba, esto es la estrella tetraédrica. El Merkaba es la estructura que se activa, es el platillo de luz que se puede activar cuando esta estrella tetraédrica se manifiesta. Vale. Otra de las cosas que se cuentan y que esto lo tengo que decir, que son bastante erróneas, además reconocido por el propio maestro que hizo estas enseñanzas, que es Drumalo Melquisedec, que recibió toda la información acerca del Merkaba y de cómo activarlo. Él mismo ha dicho que esa forma de activar el Merkaba es antigua y que la información que hay que se tenía sobre esta estrella tetraédrica también es incierta, ¿no? Que es esto que mucha gente dice y sigues encontrando muchísimo en internet, ¿no? De que para que se active el Merkaba, cada tetraedro tiene que girar en una dirección y se produce un campo contrarrotatorio, tal. La mentira siempre parte de verdad. Y es verdad que se genera un campo rotatorio, pero es como resultado del movimiento de los tres cuerpos que tenemos, de los tres juegos de Merkaba que tenemos dentro de nosotros. Cada persona tiene un juego de esta estrella tetraédrica para su cuerpo físico, un juego entero, completo para su cuerpo emocional, que gira hacia la derecha a 34 pulsos, me parece. Lo de derecha a izquierda, y lo tengo un poco lioso siempre. Y otro juego entero que gira hacia la izquierda y que corresponde al cuerpo mental y gira a 21 vueltas por minuto. Si estamos hablando del 34 y del 21, estamos hablando de la proporción áurea, estamos hablando de las espirales áureas, estamos hablando de algo que tiene mucho que ver con la vida también. Entonces, ese giro contrarrotatorio que sucede cuando se activa el Merkaba corresponde al giro de los juegos completos, no de un tetraedro hacia un lado y de otro tetraedro hacia el otro. Y el cuerpo físico, el que corresponde al cuerpo físico, está siempre fijo. Entonces, hay todo, el propio Drúmbalo, ya os lo digo, él estuvo durante muchos años haciendo los talleres de la activación del Merkaba de una manera que a él le dieron sus maestros y que tiene que ver con una forma muy masculina de hacerlo, que es a base de respiraciones, de mudras, eso implica una disciplina muy fuerte. Pero el propio Drúmbalo dijo hace ya muchos años que sus maestros le habían dicho que esas formas tan masculinas formaban parte de otro tiempo en la humanidad, que ahora mismo había que trabajar de una forma más femenina, que no quiere decir que sea ni mejor ni peor, ¿eh? No entremos en cosas de género con las que yo no tengo nada que ver. Pero sí que es verdad que lo masculino en este sentido se entiende como algo que implica una disciplina, que es ponte, haz no sé cuántas respiraciones, esta respiración coge y hace este mudra, cuando llegas a la respiración 17 tienes que hacer no sé qué, es una forma muy masculina. Y sin embargo, ahora mismo el trabajo que se hace es el que os comentaba ayer del despertar del corazón iluminado. ¿Qué es lo que le sucede a la gente? Hay a gente que se le activa el Merkaba de forma involuntaria. Y es cuando esa persona ha llegado a un nivel de conciencia, a un nivel de apertura, a un nivel de conocimiento, a un nivel de, llámalo como quieras, ¿no? De pureza, de corazón, que hace que el Merkaba se active. Hay gente que se le activa sin querer, ¿no?
y es porque han llegado a ese nivel de conciencia. Entonces el trabajo que ahora se propone es trabajar con nuestro corazón, trabajar para que ese corazón ascienda, para que ese corazón se manifieste, que es la estructura que tiene que ver con el octaedro. O sea, el camino anterior sería más de fuera hacia adentro y ahora es más de dentro hacia afuera. Entonces es conectar con eso, trabajar con la cámara secreta del corazón, que es un conocimiento que viene del Antiguo Egipto, que viene de la cámara de los trabajos de la escuela de Horus, ¿vale? Y a partir del acceso a la cámara secreta del corazón podemos trabajar para que nuestro corazón despierte, para que nuestro corazón se ilumine, y cuando eso sucede, de dentro hacia afuera, sucede también este orden. Sucede también el movimiento de los cuerpos, sucede también todo lo que tiene que suceder para que esos cuerpos se coloquen, que muchas veces no da risa, y entonces es cuando eso puede manifestarse. Esta información tengo que contarla porque no puedo aguantar. Y bueno, pues se nos pasa el tiempo. Y sí, creo, voy a ser coherente, voy a ser ordenada, y vamos a dejar la práctica que tenía ganas de hacer hoy para mañana, porque bueno, creo que hoy nos llevamos trabajito suficiente, que hoy nos llevamos cositas para pensar suficiente o para visualizar. Y como os decía, mañana pues nos encontraremos para seguir viendo cómo aplicar todo esto a nuestra vida. Os invito a hacer una práctica, ¿no? Una meditación, una visualización guiada a través de estos conocimientos, para que veamos qué es lo que sucede en nosotros cuando visualizamos y cuando manifestamos a través de la visualización la geometría sagrada en nosotros. Bueno, para los que no me conocéis, yo trabajo también con el sonido, y auno el trabajo con el sonido y con la geometría sagrada. Y tengo que decir que son maravillosos amigos, porque estamos hablando de vibración, de pura vibración. Entonces trabajar con los dos al mismo tiempo pues es maravilloso y nos lleva a estados de conciencia un poco más elevados de lo normal o de lo que solemos estar normalmente. Entonces, pues nada, que voy a dejar de hablar, que es que me pongo y no paro. Pero os dejo, que tengáis muy buenas noches y nos vemos mañana. Como sabéis, seguimos en contacto y cualquier cosa que necesitéis, aquí estoy.